¿Te has preguntado cómo es la vida en República Dominicana? En este paradisíaco país caribeño puedes comer unas empanadas de trigo llamadas cativias, salpicón, sancocho y pastel en hoja, entre otras delicias culinarias. Al visitar esta nación, no debes sorprenderte si viajas en un taxi y el taxista se detiene en mitad del trayecto para recoger otro pasaje, pues mientras haya lugar disponible, es muy común compartir viajes en República Dominicana. Hoy te voy a contar más curiosidades de esta isla, sus tradiciones, comidas extrañas y cómo es la gente. Acompáñame. 1. El merengue es uno de los ritmos más sonados en República Dominicana, así que encontrarás festivales de merengue durante todo el año y celebraciones de muchos tipos que involucran bailar este ritmo. 2. El perico ripiao es el estilo de merengue más antiguo y más popular. Se originó en el Cibao, en una región cultural que se encuentra en el norte de la isla. En la actualidad, el nombre del género y el del grupo de músicos que lo tocan es el mismo. Se acompaña de acordeón, tambor y güira, un instrumento de percusión dominicano. 3. El país es conocido por crear múltiples estilos musicales. Además del merengue, un ritmo popular es la bachata, mientras que el palo es una música afrodominicana sagrada para los habitantes. El palo se toca con instrumentos del mismo nombre, que son construidos a partir de troncos. 4. La bachata se originó en los barrios rurales y aunque al principio se caracterizaba por su ritmo lento y romántico, se ha vuelto cada vez más rápida. Tradicionalmente se toca con una guitarra. 5. Los colmados son las tiendas locales en donde puedes conseguir múltiples productos e incluso socializar, pero no debes olvidar traer cambio, pues es común que no tengan demasiado, por lo que si pagas con un billete muy grande, te ofrecerán darte el cambio con algún producto como dulces o chicles. 6. El alcanfor es una planta muy utilizada en la cultura dominicana para tratar una serie de dolencias como artritis, asma, dolor de espalda, bronquitis, dolores de cabeza, entre otros males. 7. Un plato típico dominicano es el sancocho, que es una versión del cocido español. En cada región se prepara de manera distinta y su característica principal es que es una mezcla de 7 carnes diferentes que se sirven con aguacate, arroz, yuca o plátano macho. 8. Un desayuno muy común es el mangú, un puré que se prepara con plátanos verdes o maduros, agua, sal y mantequilla, y que suele acompañarse con cebolla, salami, queso o aguacate. 9. Después del almuerzo, algunos dominicanos acostumbran tomar una siesta que dura un par de horas, antes de reanudar sus labores. 10. Las habichuelas con dulce son un postre muy popular en República Dominicana, que consiste en una papilla a base de frijoles, leche de coco, camote, pasas, yuca y canela. 11. El Pico Duarte de la Cordillera Central es el pico más alto del Caribe, con 3.098 metros sobre el nivel del mar, y lo puedes visitar en el Parque Nacional Armando Bermúdez. 12. Los frijoles son parte indispensable de la dieta dominicana y están presentes en muchos platillos, como sucede con la bandera, plato que consiste en arroz y frijoles, acompañados de carne guisada. Su nombre se debe a que los colores del plato se asemejan a la bandera tricolor del país. 13. La mamá Juana es una bebida alcohólica muy famosa en la isla que se prepara con hierbas y corteza de árbol empapadas en ron, miel y vino tinto. Su sabor es muy similar al oporto y tiene un color rojo intenso. 14. Una peculiar bebida que además cuenta con un nombre bastante poético es morir soñando. Se toma fría y se prepara con leche y jugo de naranja o alguna otra variedad de cítricos. 15. Si te invitan a comer o cenar a una casa, se considera apropiado llevar un regalo, como chocolates o detalles similares. Evita los colores negro y morado para las envolturas, pues son considerados tonos de luto. 16. Vivir en Santo Domingo, la capital, cuesta unos $618 mensuales, sin incluir la renta, que puede costarte en promedio $913 cada mes por un departamento en el centro o $373 fuera de las áreas más céntricas. Una comida para 2 personas en un restaurante regular costará $37 y la gasolina está en $1,29 por litro. 17. La cortesía y la hospitalidad son valores esenciales para la cultura dominicana. Por ello, acciones como compartir comida y regalos entre vecinos son comunes. 18. La nación dominicana es bastante sostenible, pues los alimentos que se sirven en todas las comidas son producidos casi en su mayoría en el propio país.
19. Durante los meses de febrero y marzo puedes observar ballenas, pues las ballenas jorobadas del Atlántico Norte migran hacia la bahía de Samaná, en el noreste de República Dominicana. En ese sitio pasan su temporada de apareamiento. 20. Tanto el ron como los cigarros dominicanos son producciones que se valoran mucho alrededor del mundo. De hecho, el ron es una bebida que está presente en diversas costumbres locales, siendo una de las bebidas más consumidas en la isla. 21. El punto más bajo del Caribe también se encuentra aquí, y es el lago Enriquillo, que se ubica a 46 metros por debajo del nivel del mar. Su superficie es de 375 kilómetros cuadrados, y actualmente es la mayor reserva natural de agua de La Española, la isla que alberga tanto a República Dominicana como a Haití. 22. El inusual solenodonte es un mamífero venenoso que solo encuentras en esta isla, al igual que la iguana rinoceronte, que se caracteriza por tener 3 grandes escamas en el hocico que se asemejan a los cuernos de un rinoceronte. 23. En el suroeste del país hay una ciudad llamada Barahona, donde se puede desafiar la gravedad en una de sus colinas, aunque en realidad se trata de una ilusión óptica. Al detener un auto en neutral cuesta abajo, el coche rodará hacia arriba. La ilusión es causada por la forma de la carretera y el paisaje. 24. El ámbar dominicano y el larimar son piedras preciosas que no se pueden encontrar en ningún otro lugar del mundo más que aquí. El ámbar dominicano se originó hace millones de años por el clima cálido de la isla y considera que este tipo de ámbar es el más fino que se puede conseguir en todo el mundo, debido a la alta concentración de fósiles que tiene en su composición. 25. El larimar es una variedad muy rara del mineral de silicato llamado pectolita, que tiene un color que cambia de azul claro a azul verdoso. 26. Los 27 charcos de Damajagua es un gran lugar para vivir una aventura familiar, pues ahí puedes hacer senderismo a través de sus bosques, cruzar puentes, descubrir la flora dominicana y deslizarte por una serie de cascadas. 27. La cigua palmera es el ave nacional del país y es realmente única. Su nombre se debe a las palmeras, pues en ellas crea sus nidos y cosecha los frutos de los que se alimenta. Las ciguas palmeras son los únicos miembros de la familia Dulidae. 28. El vestido tradicional dominicano tiene influencia española y se elabora con los colores de la bandera, que son blanco, rojo y azul. 29. Lo que une culturalmente al pueblo dominicano es el amor por las celebraciones, la música, el baile y el béisbol, deporte que es el más seguido en la isla. 30. El son dominicano no es tan famoso como el merengue o la bachata, pero es un género que mezcla sonidos españoles y africanos. Este género musical tiene sus raíces en Santiago de Cuba y es la base a partir de la cual se han generado muchos otros ritmos. 31. La Catedral de Santa María de la Encarnación es una visita obligada en República Dominicana, pues es la más antigua de toda América. Se fundó en 1514 y fue construida en 1504 por mandato del Papa Julio II. 32. Beber café es parte fundamental de la cultura dominicana y la mayoría de los lugareños acostumbra tomarlo muy caliente y con bastante azúcar. 33. A excepción de la temporada de huracanes, siempre hay sol en República Dominicana, por lo que es un destino perfecto para disfrutar de un clima cálido permanente. 34. Visitar destilerías de ron es una actividad que no te puedes perder en estas tierras. Ahí podrás disfrutar de las marcas dominicanas de ron más respetadas y podrás comprarlo a mucho mejor precio que en cualquier tienda. 35. Por toda la isla encontrarás muñecas Limé, que están hechas para representar la diversidad étnica de las personas. Fueron creadas por Liliana Mera Limé en la década de los 80 y suelen llevar macetas o flores. También son conocidas como las muñecas sin rostro. 36. Cabarete es una ciudad de la costa norte que se conoce como la capital mundial del kitesurf, y personas de todo el mundo acuden a practicar este deporte que consiste en usar una cometa de tracción llamada kite que tira del deportista. 37. La cerveza Presidente es una marca dominicana que se sirve por todos lados, en hoteles y restaurantes. La bebida es tipo Pilsner y se comercializa en diferentes partes del mundo. 38. Los tostones son pequeñas frituras de plátano frito que se sirven con frecuencia como acompañamiento de distintas comidas. Su preparación es muy sencilla y solo lleva 4 ingredientes: plátanos verdes, aceite, ajo majado y sal. 39. Una de las comidas dominicanas más extrañas que puedes probar es el rabo encendido, un plato que se prepara con rabo de toro cocinado de una salsa muy picante. 40.
Entre los postres peculiares encontramos la mala rabia, un postre tradicional del sur que se hace con guayaba, plátanos maduros y camotes. Se sirve con un almíbar ligero o con una salsa a base de leche. 41. Para refrescarte en el calor dominicano, no hay nada como un cóctel Coco Loco, una clásica bebida que se prepara con crema de coco, ron, tequila, vodka y un toque de jugo de limón. 42. En Navidad se acostumbra decorar las calles con charamicos, la versión dominicana de los árboles navideños. Su estructura está hecha con bejucos y ramas, resultando en una artesanía muy colorida. 43. Durante la temporada de carnaval, las calles dominicanas se llenan de fiesta y color. Una peculiar tradición en estas fechas es huir de los diablos de Cojuelo, que van por las calles asustando a los visitantes del carnaval. Los diablos de Cojuelo se visten con vistosos disfraces y llevan máscaras terroríficas. 44. Los diablos del carnaval van armados con fuetes y reparten latigazos entre los transeúntes, con el objetivo de sacar al demonio de las personas. Esta persecución se ha convertido en todo un espectáculo callejero. 45. El Carnaval de La Vega se origina en una tradición religiosa que celebra el triunfo del bien sobre el mal, pero después se transformó en una celebración de independencia. Las máscaras de los diablos se hacen con papel maché y el arte de elaborarlas se transmite de generación en generación. 46. Cuando un dominicano muere, se inician 9 días de luto que consisten en 3 días de llanto y recuerdos, 3 días de silencio con pensamientos y reverencias y 3 días de liberación, donde se concreta la aceptación y la superación. 47. Un tradicional intercambio de regalos en la época navideña se llama un angelito. Una familia o un grupo de amistades coloca el nombre de cada miembro en un saco y luego las personas eligen uno. El nombre que toca a cada quien es para que a esa persona se le brinde un regalo cada semana durante las vacaciones de Navidad. La identidad de quien regala permanece en secreto hasta el último día. 48. Es una costumbre muy extendida que las personas jóvenes pidan la bendición de sus familiares mayores, como tíos, mamá, papá o abuelos, y esto se conoce con el término besar la mano. 49. Los dominicanos siempre te reciben con las puertas abiertas, te invitan a tomar café a su casa o a comer. La gente en la isla suele ser muy generosa y amable. 50. Una superstición dominicana indica que para protegerse del mal de ojo se debe utilizar una pulsera de azabache, la cual es aún más afectiva si es armada por un brujo durante 3 martes consecutivos. Y si quieres conocer otros países latinos, visita este video sobre México. Pero antes de irte, regálame un like si te ha gustado y suscríbete con la campanita.